Dios bendiga a todos en este nuevo día que el Señor nos concede. Nosotros tenemos la costumbre de mirar las cosas del Señor y lo que tiene que o lo que concierne con la vida espiritual desde una manera muy humana, muy natural. Y a veces creemos que cuando, digamos, aplicamos la democracia para ciertas cosas, pues es como lo lógico y lo normal porque a eso estamos acostumbrados. Por eso también a veces validamos algún tipo de mentiras y las clasificamos, pero era una mentira que yo tenía que decir. Pero resulta que cuando vamos a la palabra de Dios, Dios no hace ningún tipo de concesión de esta clase. Y con respecto a cualquier situación, usted tiene que tener una óptica espiritual y bíblica. Dios se basa por principios, no por el parecer. Yo creo, lo sentí y creo que eso era lo mejor en ese momento, y así no actúa el Señor. Entonces algo que tenemos que tener en cuenta es que yo debo conocer la palabra de Dios y yo debo tomar en cuenta es el consejo de Dios y tomar yo decisiones con respecto a la palabra de Dios, a como está estipulado en la Biblia. Por eso es importantísimo que usted lea la Biblia, que usted dedique tiempo a escudriñar la palabra, a estudiar la Biblia, y se va a encontrar con algunos principios que le van a ayudar enormemente. Primera de Reyes, capítulo 22, nos narra un caso típico. Habían dos reyes por cosas, no lo voy a tocar ahorita, pero el pueblo, el pueblo de Dios se había dividido en dos grandes grupos. El primero era Israel, conformado por 10 tribus, y el segundo era Judá, conformado por 2 tribus. En total eran 12 tribus. En todo caso, fue un desacierto, fue un tema de desobediencia, pero Dios a la final lo permitió así. Y Dios había establecido, digamos, gobiernos y habían reyes diferentes en cada nación. E Israel, por lo general, siempre se caracterizó por levantar reyes que iban en contra de Dios, de los principios de Dios y todo. Mientras que Judá siempre tuvo reyes un poco más temerosos de Dios, guardadores de la palabra y de Dios y esto. Y un día se encuentran estos dos reyes, el de Judá y el de Israel, siendo de la nación inicialmente o del pueblo de Dios, y el de Israel insta a Judá que vayan a una guerra, y el rey de Judá, muy precavido, pero siempre digamos muy escaso en la toma de decisiones, le dijo: bueno, yo voy, pero yo estoy acostumbrado a consultar a Dios. Y en 1 Reyes 22, capítulo 22, en el versículo 6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, oígame bien, como a 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Bueno, y cualquiera diría: oye, 400 profetas, y todos unánimes a una sola voz, o unánimes dijeron y tuvieron esta revelación de decir que sí. Y desde el punto de vista democrático, uno diría: sí, la mayoría. Es más, no había duda, no eran 399 votos contra uno, ni 350 contra 50, eran 400 consultados, 400 dichos. Pero mire lo que pone el Espíritu Santo al rey de Judá, Josafat, y le dice: bueno, está bien, 400 profetas, pero no hay otro al que podamos consultar. Y entonces el rey de Israel le dice lo siguiente. Yo quiero que usted lea todo el capítulo porque la historia es fascinante. Le dice: bueno, hay un profeta, pero no me gusta consultarlo porque siempre me profetiza y me habla totalmente contrario a lo que estos hombres me dicen. Entonces dijo: yo quiero oírlo. Y si usted lee los capítulos siguientes, Dios o el rey de Israel lo manda a llamar. Y en el versículo 13 leemos lo siguiente: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, ese era el otro profeta, le habló diciendo, fue un mensajero, lo buscó, pero cuando lo buscó y lo traía delante de los dos reyes de Judá e Israel, le advirtió: óigame, he aquí que las palabras de los profetas, los 400, a una voz, anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y mira cómo lo manipuló. Y llegó este hombre inicialmente como que dijo: sí, vayan a la guerra, pero el Espíritu de Dios le habló tan fuerte que dijo: no, mira, lo que va a pasar es esto. Y habló palabra de Dios. Y Josafat escuchó esto y puso en la balanza, y puso desde la perspectiva democrática: bueno, 400 sí, uno no. Yo voy a ir, qué carambola.
pero el Espíritu Santo lo había inquietado, pero cuando tuvo que tomar una decisión, no la tomó. Mucho cuidado cuando hay que tomar decisiones, siempre basado en la palabra. A veces creemos que como las cosas se nos alinean, se nos aparecen, esto es de Dios. No. Muchas de las cosas que Dios nos permite va a haber oposición del enemigo y con más veras si usted está haciendo la voluntad de Dios. Lo que tiene que haber claro, lo que tiene que estar muy claro en usted es si está haciendo la voluntad de Dios o no. Abraham fue un caso típico. Abraham vivió haciendo la voluntad de Dios y Dios le tomó esa obediencia como justicia y lo llamó el padre de la fe. Abraham se movía por principios, se movía por lo que Dios le hablaba, por lo que la palabra de Dios le decía, y él tomó decisiones. En una ocasión, yendo con Lot, tenían que separarse por encargo de Dios. Las cosas se habían puesto muy difíciles entre ellos, y Abraham le dijo: escoge tú, si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur, si tú para el occidente, yo para el oriente. Y así se hizo la elección. Y Abraham sabía que lo que Lot, óigame bien, iba a pedir o iba a escoger, era lo que Dios no quería para él. Y lo aceptó. Y Abraham ganó a la final. Abraham fue bendecido, en él se cumplió el propósito de Dios y todo. Hoy lo invito a eso. No aplique la democracia. Esto no se trata de mayorías. No se trata de que usted haga un proyecto y yo voy al banco y presento mi emprendimiento, mi plan de inversión o algo y me consigo un préstamo y ya tengo el dinero y arranqué y listo. O que se me aparezca un socio impío y me asocio con y listo. Se trata de que usted haga la perfecta voluntad de Dios. ¿Y esto qué implica? ¿O esto qué demanda? Que usted tenga una vida consagrada a Dios. Que usted se entregue totalmente al Señor. Que usted viva para Dios. De eso es lo que se trata. Así que hoy usted tiene que entender algo. Nuestras decisiones no están ajustadas a unas elecciones democráticas. Como por ahí se dice popularmente que la voz del pueblo es la voz de Dios y si el pueblo, la mayoría dice esto, así es. No, eso no es cierto. Eso es un decir del mundo. Nosotros tenemos un gobierno teocrático, donde es Dios quien gobierna y su palabra nuestras vidas y todo lo que compete a nosotros. Óigame bien, teocrático, no democrático. Sus elecciones deben ser teocráticas, con una visión eterna. Óigame bien, con una visión conectada a la voluntad de Dios, entendiendo que lo que usted va a hacer y que las decisiones que usted va a tomar están ajustadas al propósito, a los planes que Dios tiene para usted. Todo lo que usted emprenda en su vida tiene que estar ajustado a la voluntad de Dios. ¿Por qué así? Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. En otras palabras, usted iría a la fija. Si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta cómo termina esto. Tome decisiones desde una perspectiva teocrática, teniendo en cuenta lo que Dios dice, lo que Dios habla en su palabra, y no democrática, que es lo que la mayoría de gente decide. O muchas veces, pero es que todo el mundo lo hace, es que todos los pastores lo hacen, es que en mi iglesia todos lo hacen. Sí, pero si la palabra dice otra cosa, olvídense. Puede ser el pastor más pastor, el apóstol más apóstol, el maestro más maestro, pero si no se ajusta a la palabra de Dios, usted tiene que decir: yo no voy. Fíjate que fue tocado en esa área Josafat, pero no tuvo el suficiente valor para decir: no voy. Con uno me basta. Yo tenía una duda en mi corazón y uno me lo confirma. No, lo sopesó, lo puso en la balanza, como se hace en unas elecciones democráticas, y la mayoría ganó. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que todas estas lecciones le sirvan para tomar decisiones de bendición, decisiones de obediencia y bendiciones que de verdad van a traer la gloria de Dios sobre su vida. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga en gran manera.